Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por esa fidelidad y por esa sintonía que siempre nos premian aquí en Café y Palabras, su programa que transmitimos todos los días de lunes a viernes al ser las 10 de la mañana a través de Tica Visión Radio, Tica Visión Televisión y por supuesto en nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, al que les invitamos a que se suscriban para que reciban notificaciones de nuestros programas futuros y que también tengan la oportunidad de compartir programas del pasado o verlos nuevamente y oírlos. Hoy vamos a hablar de la ley Jaguar, sí, así se llama. Me da pena ese nombre, era bastante ridículo, pero así se ha denominado ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Y para eso vamos a hacerlo desde el punto de vista técnico y nada mejor que un experto. Hemos invitado al doctor Manrique Jiménez Mesa, sin lugar a dudas uno de los especialistas en derecho administrativo más reconocidos en nuestro país, quien desde lo técnico va a analizar cada uno de los artículos de esta ley y sus generalidades dentro del marco de esa relación entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República. Vamos a un corte comercial y de inmediato entramos con don Manrique Jiménez Mesa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les prometimos, vamos a conversar con Manrique Jiménez Mesa sin ningún temor a equivocarme. Creo que si hay 5 grandes especialistas en derecho público costarricense, está Manrique. Si son 3, está Manrique. Y si se queda solo, también está Manrique. Un abrazo, amigo, y un gustazo tenerte aquí en el programa. Igualmente, Claudio, hace tiempo que no nos vemos, creo que desde la época de la pandemia, más o menos. Correcto, sí, pero es un lujazo tenerte por el conocimiento. Muchos te reconocemos en temas de derecho administrativo como el gran experto, y el convocarte para hablar de lo que se ha denominado la ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica es fundamental, puesto que en esta ley se plantea la posibilidad de llevar a referéndum la modificación de 4 leyes que están vigentes. Sobre todo, diría yo que lo que inspira al Poder Ejecutivo es buscar agilizar el trámite de la obra pública. Sin embargo, también es cierto que con esta ley se han desarrollado muchas obras públicas en el pasado, en gobiernos pasados.
pero la verdad que estamos para oírte a vos, Manrique. Manrique, la primera propuesta que se hace en este proyecto de ley que se quiere llevar a referéndum es la modificación del artículo primero en su inciso D de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley 7428. ¿Qué criterio tenés alrededor de este primer inciso D, que pretende esta ley modificar? ¿Podría leer el inciso D para que el público lo conozca, por favor, Claudio? Sí, dice en la actualidad, ese inciso dice lo siguiente: las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u otros órganos públicos en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, de conformidad con la presente ley. Y lo que propone el Poder Ejecutivo es que diga que las participaciones paritarias y minoritarias, en la palabra participación paritarias, del Estado o de otros entes u órganos públicos en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, de conformidad con la presente ley. ¿Por qué Bueno, eso de paritarias, ok, participación perdón. paritaria? Vamos a ver, es un punto, digamos, interesante, incluso desde el punto de vista doctrinal, tiene que ver con lo que se denominan empresas públicas o empresas mixtas. Si la participación, por ejemplo, del Estado, una administración pública, un régimen accionario o su equivalente, en una sociedad mercantil, por ejemplo, una empresa pública, digamos, se define fundamentalmente por la participación mayoritaria, digamos, del Estado o de la administración, ¿verdad? Cuando es minoritaria la participación, es una empresa mixta. Digamos, eso no requiere mayor reforma. Ahora, cuando digamos está dentro de un régimen paritario, ahí es cierta discusión doctrinaria si es mixta o si es empresa pública. Yo siempre he considerado que pasa a ser empresa pública. Pero lo interesante es que en cualesquiera de los supuestos ya la Contraloría tiene potestades de fiscalización. O sea, me parece que no agrega sustancialmente mayor elemento de juicio, de ubicación en cuanto Podríamos decir que es al cosmético. régimen de control, digamos, al régimen de control. Por definición, una empresa pública, digámoslo así, tiene participación del Estado o administración pública en general, digamos, obviamente el Estado, administración central, administraciones descentralizadas, institucional, territorialmente, pero bueno, todas esas participaciones hacen que una empresa sea pública en un régimen, digamos, accionario o su equivalente, insisto. Y si es prioritario, pues hay un punto ahí, cierta discusión, pero yo siempre he considerado que pasa a ser pública y no mixta, porque cuando es verdaderamente la participación del Estado en un régimen minoritario, pues estaríamos con la mixta y no con la pública. En todo caso, también no es la única definición, porque, digamos, en cuanto a la participación, porque también pueden ser de pleno derecho, es decir, una empresa pública puede tener ese estatus por disposición legal, o sea, no porque esté sujeta, digamos, a una variación del régimen accionario o su equivalente. Yo creo, por ejemplo, que la Sala Constitucional cometió un error cuando ha dicho que los bancos del Estado son empresas públicas, cuando de manera evidente la misma Constitución dice que los bancos del Estado, los públicos, son entidades autónomas, por ejemplo, y entraríamos en un conflicto desde el punto de vista práctico. Es decir, supongamos entonces que si son empresas públicas, como ha dicho la sala, o por lo menos que una actividad empresarial sí, pero siguen siendo entidades autónomas. No deberían de ser entidades autónomas si no se le quita ese estatus por una votación, digamos, por mayoría calificada. La Constitución no dice, por ejemplo, cómo nacen, sino, perdón, cómo nacen, pero no dice cómo mueren. Obviamente se aplica el principio de horizontalidad. Así como nacen, así mueren. Lo que quiero decir es que no pueden dejar de ser aún dentro de un mecanismo, digamos, de participación eventualmente accionaria, porque son entidades públicas y por lo tanto no son empresas públicas en sentido estricto. Yo creo que haya habido una confusión de la jurisprudencia constitucional, pero en términos generales me parece que eso no agrega mayor elemento a una realidad que existe a nivel nacional y en el derecho comparado, que realmente la participación del Estado y de las administraciones públicas que tiene que ver con Hacienda Pública, lógicamente tiene la
participación de control, de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República. Y aquí arranco con un punto muy importante. Una de las grandes innovaciones que tiene la Constitución de 1949 en relación con la Constitución Liberal de 1871 es precisamente la creación de la Contraloría General de la República como una entidad, por lo menos lo llama institución, la Constitución política a veces se define como órgano, un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, pero bueno, lo importante es que la Contraloría es una garantía en el control y fiscalización de la hacienda pública, una necesidad imperante, es una gran innovación precisamente para evitar los abusos que se dieron durante la ejecución de la Constitución de 1871 y por eso se creó la Contraloría. Entonces es muy importante tener en cuenta y está claramente especificado en el artículo 183 de la Constitución de que la Contraloría está precisamente para la fiscalización, los controles de todo lo que se conoce por hacienda pública. Aquí entramos entonces en el punto también de que la participación del Estado de las administraciones en el ámbito, digamos, de empresas que se llamen públicas o mixtas, pues sí tienen que ver lógicamente con hacienda pública y por lo tanto también entra la fiscalización de la Contraloría General de la República. En síntesis, me parece que no es una reforma sustancial, digamos, de gran quilataje desde el punto de vista práctico, porque eso se define claramente a través de los principios, a través de la doctrina y también a través de la misma jurisprudencia y el derecho comparado. Excelente. Vamos al artículo 2 que también se quiere reformar con esta ley, quiere llevarse a referéndum. Se quiere modificar el artículo 2 de la ley que estamos conversando, que es la 7428, que es la ley orgánica de la Contraloría General de la República, y se quiere modificar del párrafo primero del artículo 11 de la ley orgánica de la Contraloría General lo siguiente. Bueno, te leo también lo que dice actualmente ese artículo 11. Dice, finalidad del ordenamiento de control y fiscalización superiores. Los fines primordiales del ordenamiento contemplado en esta ley serán garantizar la legalidad y la eficacia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República de conformidad con esta ley. Lo que se propone en el proyecto es variarlo de la siguiente forma, este artículo 11. Finalidad del ordenamiento de control y fiscalización superiores. Los fines primordiales del ordenamiento contemplado en esta ley serán, aquí es donde viene el cambio, garantizar la eficiencia de los controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República de conformidad con esta ley. Entonces, Manrique, aquí básicamente se cambia lo de la eficiencia de controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos por garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos del manejo de los fondos públicos. Sí, bueno, en todo caso es muy importante señalar que el concepto de eficiencia y eficacia, que tiene relación lógicamente con los principios del servicio público que tienen rango constitucional, para mí siempre lo he señalado, el artículo 4 de la Ley de Administración Pública, la igualdad, la eficiencia, la adaptabilidad a los cambios de hecho y de derecho por parte de lo que son los servicios públicos y de igualdad, adaptabilidad, eficiencia. Y bueno, y digamos los demás también principios colaterales, eficacia, fiscalización, regularidad, que tiene que ver con régimen, digamos, interno de regulación interna, de satisfacción necesaria de los intereses públicos, la fiscalización, la rendición de cuentas, en fin, todos esos principios tienen rango constitucional, todos, y forman parte de una cadena que se llama servicio público. Entonces, digamos, también me parece que los principios del servicio público quedan integrados necesariamente en el régimen incluso de la Contraloría General de la República para efectos de fiscalización. Se habla de eficiencia y de legalidad. Bueno, inicialmente se habla de legalidad y eficiencia, digamos. Desde ese punto de vista, pues, obviamente, no sé si decía eficacia, es que, digamos... Habla solo de eficacia, dice garantizar... Habla de eficiencia, sí. Por eso digo, hay un cambio de eficacia a eficiencia, y hay una
digamos, variación en cuanto a la ubicación de eficiencia antes que la legalidad, y ahora está la legalidad y después la eficacia. Bueno, Ujú. realmente, sea eficacia, sea eficiencia o sea legalidad, obviamente la Contraloría tiene un marco de competencia, de referencia necesario en relación con los principios de servicio público que tienen rango constitucional, como lo digo. Lógicamente hay que tomar en cuenta que la Contraloría General de la República, que es digamos, un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, ejerce potestades por definición de contenido administrativo, que no sea en sentido estricto una administración pública, porque es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, más adscrito al régimen legislativo, pero tiene total independencia de funcionamiento. Su desempeño es fundamentalmente, desde el punto de vista material, eh, un desempeño administrativo, o sea, es lo que se llama entonces administración pública en sentido material y administración pública en sentido formal. Formal son las administraciones públicas subjetivamente identificadas, es decir, lo que no es ejecutivo, perdón, lo que no es legislativo, lo que no es judicial o lo que no es Tribunal Supremo de Elecciones, aunque todos ejercen materialmente o pueden ejercer, digamos, funciones o potestades de contenido administrativo. Entonces, el derecho administrativo abarca también ese ámbito de competencias y funciones. Y la Contraloría, lógicamente, ejerce un amplio marco de actividad administrativa, materialmente entendido, y lógicamente se incorporan todos los principios del libro primero, la Ley de Administración Pública, en lo conducente, por ejemplo, incluso de manera complementaria el régimen de nulidades. Ahora vamos a ver también lo de la posible suspensión de las conductas, que lo vamos a ver, que es uno de los elementos característicos, digámoslo, de las administraciones en general en el dictado, digamos, de medidas cautelares suspensivas de conductas que puedan generar daños irreparables o de muy difícil reparación en relación con el interés público. Eso lo vamos a ver ahorita también en una de las reformas que se propone. Pero nada más para Ujú. concluir entonces, me parece que hay que tomar en cuenta que la potestad por excelencia de la Contraloría General de la República, en conjunto con todos los principios de servicio público, que también es un servicio público, está el de la legalidad objetiva, es decir, velar por velar porque la hacienda pública esté no solo en un marco, obviamente, de esos principios de eficiencia, eficacia, etcétera, sino que ejerce también como parte del ejercicio de lo que es el servicio público de la Contraloría, las potestades de control y fiscalización y rendición de cuentas, que es muy importante. Exige la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y por ahí entonces es copartícipe activo de lo que es la ejecución de los principios de servicio público. Y obviamente la legalidad objetiva tiene relación con la fiscalización en cuanto a las nulidades, si son nulidades radicales, evidentes y manifiestas, o nulidades absolutas no evidentes y manifiestas, o incluso meras anulabilidades o nulidades relativas que también se denominan. Sí, a mí me da la impresión en estos dos primeros artículos, el uno y el 2 de esta propuesta de ley, que en estos casos son cambios de redacción, pero que no varían en sí el fondo. Pero vamos al artículo 3, que pretende modificar el primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley 7428. Se solicita modificarlo para que se lea de la siguiente forma. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución, es claro que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, instituciones y actuaciones, no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que correspondan exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa. Aquí sí ya viene un cambio sustancial. Sí, bueno, me parece que ahí hay una confusión desde el punto de vista que hay que tomar en cuenta dos elementos. Obviamente, la Contraloría General de la República no puede sustituir, digámoslo así, en el marco de el ejercicio de la voluntad en cuanto al criterio de oportunidad o conveniencia para satisfacer los intereses públicos por parte de una administración pública determinada, que es la administración activa. La Contraloría no puede sustituir esas potestades, estamos claros, eso
tal y como actualmente, digamos, lo tiene la ley Funciona. orgánica de la Contraloría, y también hay jurisprudencia constitucional al respecto que así se define. Es decir, la Contraloría no puede sustituir en ningún momento a la administración activa en la toma de decisiones en cuanto a, digamos, al ejercicio de la conveniencia o inconveniencia de determinadas políticas que se van a adaptar para cumplir sus fines como sujetos, si son entes públicos, por ejemplo, para satisfacer los intereses públicos. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces me parece que hay una confusión, porque una cosa es el control frente al ejercicio de potestades y facultades desde el punto de vista de la conveniencia de un servicio público, un ente público o un órgano administrativo para satisfacer los intereses públicos, a diferencia de lo que es la fiscalización de la hacienda pública ya en un marco de legalidad estricto. O sea, una cosa es la legalidad y otra cosa es la oportunidad. La oportunidad se casa con las decisiones de la administración activa que no pueden ser sustituidas por la Contraloría. La Contraloría tiene potestades antes, durante y después desde el punto de vista del control efectivo a todo lo que tiene relación con la hacienda pública. Esto también se deriva muy claramente del artículo 183 de la Constitución, y la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido conteste, ha sido abundante en el sentido de señalar de que las potestades de la Contraloría operan de pleno derecho desde el texto constitucional. Es decir, que aunque no existiera una ley que regule la Contraloría, el solo hecho de la existencia de las potestades que le otorga la Constitución a la Contraloría General de la República en materia de fiscalización y control de la hacienda pública ya es suficiente para respetar y, digamos, cumplir con las directrices o órdenes que dicte la Contraloría en materia de hacienda pública. Esto tiene relación, obviamente, Sí, con la fiscalización en cuanto a la legalidad, porque eso tiene relación a la vez con la fiscalización de las conductas, no solo actos administrativos, conductas que pueden ser activas u omisas, como en derecho penal existe, por ejemplo, las conductas que pueden ser activas, pueden ser, o sea, pues, se puede delinquir por acción, se puede delinquir por omisión. Igual en la dinámica administrativa, las conductas administrativas pueden ser en sentido activo, pueden ser en sentido omisivo o pasivo. aquí, Y a la vez, Manrique, perdón, ujú. y a la vez, entonces pueden generar nulidades absolutas. Ahora, la nulidad absoluta fundamentalmente tiene relación con la ilegalidad, y eso a la vez es muy importante señalar. Nulidades radicales o nulidades absolutas son nulidades objetivas, es decir, no depende de la voluntad de nadie, es una realidad que está ahí y que tiene que ser extirpada del ordenamiento jurídico, sea por la administración activa, sea por la Contraloría, en el ejercicio de sus potestades de control en el área de la hacienda pública, e incluso también de contratación administrativa, porque así lo dispone la ley expresamente, dentro del marco referencial que da la Constitución para que el legislador defina sus potestades. Entonces, en ese sentido, la Contraloría tiene su marco de competencia necesario para estar controlando la legalidad en el ejercicio de la función potestades públicas como sujetos pasivos del control de la Contraloría en materia de hacienda pública. Y esto es Pero, importante señalarlo, perdona, porque la ujú. misma Ley General de la Administración Pública prohíbe expresamente la ejecución de los actos viciados o de las conductas viciadas de nulidad absoluta, y no se puede ordenar su ejecución. Ordenar su ejecución genera responsabilidades administrativas civiles, es decir, del propio patrimonio del funcionario responsable, e incluso penales. Pero ve que interesante, porque en el último renglón de este párrafo que se quiere modificar, dice, para limitar el brazo de la Contraloría, dice, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa. Este es un debate de hace muchos años, Sí, donde algunos dicen que sí, la Contraloría debería hacer control a claro. posteriori y no a Sí, pero priori. volvemos a Entonces, lo mismo. El control ujú. a posteriori necesariamente es en cuanto al ejercicio del control de la oportunidad, que eso le corresponde a la administración activa por excelencia. La definición de las políticas aplicativas para satisfacer los intereses públicos, la conveniencia o inconveniencia de aplicarle en uno u otro sentido. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Lo que sí la Contraloría, digamos, puede hacer antes, durante y después, que no es solamente a posteriori, es el control de la hacienda pública en materia de ilegalidad. O sea, que tiene que ver con conductas administrativas, por ejemplo, iniciadas de nulidad absoluta. La Contraloría puede perfectamente dar directrices, órdenes o aplicar procedimientos sancionatorios o de investigación o incluso recibir denuncias y actuar oficiosamente, como es una denuncia, y llevar adelante toda la investigación y sanciones del caso. Incluso tiene esta potestad jurisdiccional, ¿verdad? Tanto penal como, por ejemplo, puede presentar acción de constitucionalidad, puede también presentar un proceso contencioso administrativo o ser parte de un proceso contencioso como coadyuvante o como eh, sujeto amigo en un proceso, etcétera, ¿no? O sea, la Contraloría tiene amplias potestades en ese sentido. Pero quedemos claros, y creo que aquí viene la confusión, no se establece una diferencia que es necesaria entre el control por criterios de legalidad o ilegalidad y el control por criterios de oportunidad o conveniencia. Son dos aspectos diferentes. Insisto, la primera parte sí puede ejercerlo la Contraloría antes, durante y después, digamos, de las conductas administrativas. La segunda, conveniencia o oportunidad, estoy de acuerdo, es necesariamente a posteriori porque no puede sustituir a la administración activa en la valoración o determinación de políticas aplicativas para cumplir sus fines públicos. Obviamente eso es un campo, evidentemente la administración activa. Pero así ha estado funcionando, te pregunto. En la toma de decisiones, tal vez en algunos casos la Contraloría dio más allá desde el punto de vista práctico y creo yo que ha también confundido ambas dimensiones, pero digamos no ha sido como la pauta, no ha sido la norma, ha sido como la excepción. Pero en todo caso sí me parece importante dejar muy claro esto, pero en el proyecto me parece que se comete ese error, no se establece esa diferencia. No todo el ejercicio de las potestades o facultades de la Contraloría necesariamente son a posteriori. Como digo, puede ser a priori desde el marco del control de la legalidad en materia de hacienda pública, porque es parte de las potestades que de pleno derecho otorga la Constitución Política a la Contraloría. No le cercena, le dice, su control es solamente a posteriori, no. El control de hacienda pública es permanente, amplio por parte de la Contraloría. Y como digo, antes, durante y después. Relacionado con esto mismo que estás hablando, en el Perdona, lo del artículo, servicio público, que se me fue, por supuesto, es continuidad e ah, igualdad, que eran los dos que están en el artículo 4 de la Ley General de ok, Administración Pública, para que quede claro. que, Eh, que eh, eh, quieren, Eficiencia y adaptabilidad, sí, perdón. no, que se quiere modificar también con este proyecto de ley. En su artículo 4 se quiere modificar el artículo 16 de esta ley 7428, la ley orgánica de la Contraloría General de la República, para eliminar aquella parte que dice que la Contraloría efectuará las prevenciones y dictará las instrucciones y las órdenes procedentes, para que quede de la siguiente forma. La Contraloría General de la República ejercerá la fiscalización de la eficiencia de los controles internos previstos en el artículo 11 de esta ley, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos, para lo cual rendirá los informes con las conclusiones y recomendaciones pertinentes. ¿Ves? Ahí se acaba y eliminan la parte que dice que efectuará las prevenciones y dictará las instrucciones y las órdenes procedentes. Ahí estamos en un punto interesante, porque realmente la Contraloría sí puede dar órdenes, puede dictar directrices, puede sancionar, puede investigar, y sus directrices son vinculantes, así lo dice, siempre y cuando sea materia de hacienda pública o contratación administrativa en el marco del control de legalidad de la hacienda pública. Uh-huh. Y yo creo que ahí se elimina parte de esas potestades que creo yo que podría ser inconstitucional porque podría estar, digamos, contradiciendo la misma jurisprudencia de la sala y podría pegar eventualmente el proyecto en la sala constitucional. Que eso tiene que, si no, mal no recuerdo, en el caso del referéndum, esto tiene que Sí. ir a servicios Tribunal técnicos. Supremo de Elecciones, Tribunal Supremo de Elecciones, sala constitucional. Sí, ahí lo tienen que analizar a ver que si hay efectos de efectos o problemas de constitucionalidad, porque si hay problemas de constitucionalidad, lo Sí, digo para obviamente no nosotros. se va a consultar al cuerpo electoral, como dicen los Sí, italianos, no al pueblo, sí. sino al cuerpo electoral, que es una parte del pueblo activo desde el punto de vista electoral,
de una consulta que previamente pasa por los filtros para que sea un proyecto de ley. No, y recordemos que Es en la ley de... inconstitucional, es absurdo. Exactamente. No, y en la ley de referéndum, Enrique, habla claramente que cuando son cambios constitucionales tiene que haber habido un proyecto de ley que ya pasó la primera votación en plenario. Sí, Entonces, sí, y también, y también exige ya no un 30% de participación ciudadana en el referéndum, sino un 40%. Bueno, es parte del mecanismo agravado, digamos, de las reformas parciales a la Constitución política. Por cierto, hay un punto también muy interesante en esa temática, que lo señalé en su oportunidad hace ya algún tiempo cuando había una discusión también de llevar un referéndum digamos, a favor de una constituyente originaria. Entonces yo les dije, señores, ¿cómo van a pretender por un referéndum una constituyente originaria si realmente hay límites que no se pueden tocar, porque la misma ley del referéndum lo dice, para, digamos, una reforma constitucional? Entonces, ¿cómo le va a decir usted un proceso constituyente originario? Mire, adelante con la Constitución, que es una puerta abierta para todos los efectos, no sabemos cuál es el resultado final. Lo cierto del caso es que tiene usted la puerta abierta, pero por otro lado la ley dice usted no puede tocar esto, entonces es absurdo, es contradictorio con un proceso constituyente originario. O sea, el referéndum no da esa posibilidad porque precisamente la definición de limitaciones, porque es un criterio restrictivo, no puede ser parte de un proceso de constituyente originario que lógicamente se puede llevar adelante un texto constitucional en el ejercicio de toda la trama de vinculación ideológica, conflictos que estén ahí representados. En fin, como alguien decía muy bien, el único límite que tiene un proceso constituyente originario son los límites de procedimiento que se establece dentro del mismo mecanismo, digamos, de aprobación de las propuestas que llegan a ser parte del texto constitucional. El artículo 5 de esta ley también tiene referencia con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley 7428. Y es agregarle al artículo 22, el artículo 22 habla de las potestades de investigación y le quieren agregar el siguiente párrafo según este proyecto que se pretende llevar al referéndum. Y dice, en ningún caso el ejercicio de estas potestades, o sea, de investigación, suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial, o sea, no de la Contraloría, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso. Bueno, ahí entramos en varios aspectos problemáticos. En primer lugar, se le estaría cercenando a la Contraloría General de la República en el ejercicio de una competencia o funciones materialmente administrativas, algo que la administración pública puede hacer, y es dictar medidas cautelares para evitar a la vez males mayores o primeros males. Eso tiene mucha lógica, pero no solo desde el punto de vista, digamos, de las afectaciones patrimoniales que se pueda dar o incluso de la responsabilidad patrimonial u objetiva de la administración pública. Es decir, habría que ir a un contencioso administrativo, por ejemplo, meter las medidas cautelares y ya pudo haber generado en el camino, pues, daños de muy difícil o de imposible reparación, que significará también para la hacienda pública un perjuicio muy grave, eventualmente si se pierde, digamos, el pleito. Obviamente la Contraloría, dentro del marco de sus competencias, tiene que tener las potestades, que es como una especie de medida cautelar suspensiva, digamos, para que no se ejecuten determinados actos o contratos, digo yo, contratos administrativos y conductas o actos administrativos, por ejemplo, que vayan a causar daños de imposible o difícil reparación, como lo dice la Ley General de la Administración Pública, dentro del marco clásico de la medida cautelar, que era básicamente suspensiva, según la derogada Ley Reguladora de la Función Contencioso Administrativa. Ahora, con el Código Procesal Contencioso Administrativo, tenemos una gran cantidad de medidas cautelares, no solo suspensivas, sino activas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, si lo vemos desde el punto de vista del marco referencial de igualdad de trato, en el marco de las administraciones públicas, se le estaría eliminando a la Contraloría algo que sí tendrían todas las demás administraciones públicas en general, y regido también por la Ley General de Administración Pública. No hablemos del libro segundo, que digamos incluso
para interpretarlo todavía restrictivamente, podemos decir, bueno, queda fuera lo que son contratos administrativos, concursos, licitaciones, queda excluido por la misma ley general que dice el libro segundo no se aplica, digamos, esa materia, por lo tanto quedaría por fuera. Pero es que resulta que también las medidas cautelares está en la ley de administración pública en el libro primero, que es aplicable a toda la administración pública desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Le hace también Contraloría General de República. Entraríamos lógicamente ahí en un conflicto, digamos, de legalidades, de leyes. Pero además de eso, no solo eso, sino que también tenemos la posibilidad de suspensión de actos o de contratos, en el caso de la Contraloría, tiene que ver también con la materia de los derechos fundamentales, parte del debido proceso, porque no solo lo tenemos que ver en función de la Contraloría, digamos, en el marco, digamos, a favor de una administración, por ejemplo, y en perjuicio de lo mejor de un administrado, sino que también podemos verlo al revés, es decir, la Contraloría ejerciendo funciones de control en favor de administrados, en favor de funcionarios, en contra del poder público, incluso de una administración activa, Sí, no o que está ejerciendo las potestades de administración, digamos, materialmente entendido. Por ejemplo, qué sé yo, que lo he visto, eso tiene que ver mucho con las auditorías internas. Se llevan a cabo, Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, que se lleva a cabo un órgano de investigación, porque digamos, se determinan aspectos ahí que puedan estar viciados de nulidad absoluta, ciertas conductas, etcétera, y entonces, por medio, digamos, del control interno que ejerce la Contraloría, de la auditoría interna, pueden perfectamente iniciarse, digamos, instar para llevar adelante procedimientos sancionatorios. Bueno, ahí es interesante tomarlo en cuenta, porque la Contraloría puede perfectamente llevar procesos sumarios, como lo llaman, o investigaciones, y quitarle la posibilidad, por ejemplo, un procedimiento, digamos, sancionatorio que se va a llevar a cabo, incluso ya dentro de la Contraloría General de la República, que la Contraloría no podría suspender, digamos, actos o contratos que vayan a causar daños de difícil reparación o de imposible reparación a la hacienda pública. Pero no solo a la hacienda pública, sino que también tiene que ver con la afectación eventual a funcionarios que puedan estar siendo afectados por la ejecución que se está llevando ya a cabo y que requiere de una investigación profunda o de un procedimiento con todos los beneficios, con todas las garantías del debido proceso. Es decir, en síntesis, no se puede eliminar de una administración pública en el ejercicio, digamos, de los mecanismos sancionatorios o procedimientos sumarios, como también se dice, o incluso de investigaciones, la posibilidad de que la Contraloría, en el ejercicio de sus potestades, insisto, de control de la hacienda pública, pueda suspender conductas administrativas que estén afectando tal hacienda pública y que pueda a la vez llegar a un efecto tan negativo desde el punto de vista patrimonial que puede darse una sentencia futuro donde tenga que retribuirse, digamos, esa cuestión al patrimonio. Manrique, otro tema, porque se nos va yendo el tiempo y me Claro. faltan 3 consultas y quisiera no desaprovechar la oportunidad que tengo con vos. Me llamó la atención que hay uno de los artículos también que pretende cambiar el papel de subcontralor. No entiendo cuál será la razón de eliminar una frase que dice que el subcontralor será subordinado del contralor y más bien se establece que para los efectos del contralor, mediante resolución razonada, asignará el contralor al subcontralor transitorio permanentemente desde el inicio de la gestión del subcontralor las funciones o competencias que conjuntamente acuerden. ¿Por qué tratar de eliminar esa subordinación del subcontralor con el contralor? ¿Por qué previamente que se pongan de acuerdo en Bueno, hay sus que tomar funciones en y cuenta en primer lugar competencias? que el subcontralor es un obligado colaborador del contralor, así lo establece el la ley. artículo, exactamente, Sí, 38. exactamente. Y entonces ahí lo que se hace básicamente es como equiparar funciones y llegar a acuerdos en el sentido de que si no está el contralor, yo ejerzo las potestades y a través de la conducta se define esa, digamos, esa Exacto. actividad primaria. Pero el punto importante es que se desnaturaliza un principio básico, el Claro. principio de delegación. La delegación administrativa sí puede hacerle el contralor al subcontralor, porque está en una función jerárquica y dentro de un marco de competencia, digamos,
coincidente, o sea, no estamos hablando de un órgano totalmente ajeno, no, estamos en la relación, digamos, vertical, ¿no? Desde ese punto de vista, se rompe el esquema de la delegación en sentido estricto, que está también en la Ley de Administración Pública claramente diseñada. Yo creo que eso, pues, violaría el principio, evidentemente, de las competencias previamente dispuestas como órgano colaborador necesario del Contralor y que sin perjuicio de que se puede llevar a cabo coordinaciones o, digamos, conductas conjuntas, Sí, a mí el me llamó la servicio atención al ese interés artículo. público no puede eliminarse la potestad de delegación por una función básicamente de actividad paritaria, como si fueran exactamente órganos en el ejercicio de una misma competencia. Después, esas son las modificaciones a la ley orgánica de la Contraloría. En esta misma ley se pretende reformar, en el artículo 7 de este proyecto de ley, pretende reformar el artículo 9 de la ley de control interno, la ley 8292. Muy importante. Y lo que básicamente pretenden, lo hablábamos antes, es cómo adherirle a lo que ya planteaban en el cambio de la ley orgánica de la Contraloría, en esta ley darle más fuerza, porque le quieren meter a ese artículo 9 que habla de los órganos del sistema de control interno, las siguientes líneas. Al final, la Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad. Entonces ahí coartan de tajo a rajo, diría mi abuela, la posibilidad de los controles a priori en esta otra ley. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que es muy importante los órganos internos, que son brazos extendidos de la Contraloría, las auditorías internas, por ejemplo, muy importante, esos controles que se llevan a cabo en las administraciones activas, no se confunde con la administración activa, es decir, no es parte de la administración activa, pero no deja de ser un fiscalizador que está permanentemente ubicado dentro de la administración activa, precisamente para controlar los excesos, las violaciones del ordenamiento jurídico, lógicamente desde el punto de vista de la hacienda pública o incluso en materia de contratación administrativa, pero sobre todo hacienda pública. Entonces, desde esa perspectiva, volvemos a lo mismo, o sea, no puede ser solo un control a posteriori el que se puede ejercer, porque si estamos ante aspectos de ilegalidad que puedan afectar ya no por criterio de oportunidad o conveniencia, sino por criterios de ilegalidad, de nulidades, por ejemplo, absolutas, sean evidentes o manifiestas o no, lógicamente la Contraloría, a través de esos órganos que son parte de su extensión de potestades, debe ejercer, lógicamente, controles, digamos, previos, anteriores o a priori, y no solo a posteriori, en cuanto sea controles de legalidad en relación con la hacienda pública, por definir, por excelencia, ¿verdad? Esas Entonces, auditorías, me parece un que esa es la vía. paréntesis ahí. Ajá. Esas auditorías que están en las diferentes entes del Estado, Auditorías internas. sí, están ligadas directamente a la Contraloría. ¿A quién Sí, claro, responden? sí, claro, y tienen que rendir cuentas a la misma Contraloría, se les puede llamar, etcétera, porque son, como digo, un brazo extensivo de la Contraloría General de la República. Es una forma de estar presente la Contraloría a través de esos En todo el órganos en Estado. las distintas administraciones activas, digámoslo así, o sujetos pasivos, porque acuérdense que no solo estamos hablando de administraciones activas, estamos hablando de sujetos pasivos, o sea, sujetos de la Contraloría por definición de la misma ley orgánica, por ubicación de la misma ley orgánica y por derivación de lo que es el artículo fundamentalmente 183 de la Constitución Política. Ahora, Enrique, viene el artículo 8 de este proyecto de ley, que pretende modificar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, un artículo que fue de amplia discusión en aquel careo que hizo en Casa Presidencial con la Contraloría. Esta es la modificación de una tercera ley. Ya vimos dos leyes que se quieren modificar, ahora es esta tercera, que es la Ley 9986. ¿Qué criterio te merece la modificación que se quiere hacer Bueno, a mí, para darle, entre comillas, facilidad o una verticalidad a la administración, al Poder Ejecutivo,
en la compra y en la toma de arrendamientos de bienes inmuebles y en el desarrollo también de estos. Bueno, ahí ha habido una discusión interesante. Tanto la Contraloría, creo yo, según me han dicho, interpretó de que eso no se podía, el 67 no podría aplicarlo, digamos, para compras y arrendamientos de bienes inmuebles públicos. Bueno, eso no lo dice el artículo 67. Es más, obviamente, no, la Contraloría no puede ejercer potestades legislativas, o sea, no puede tampoco hacer una interpretación auténtica, que es una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, ni puede distinguir donde la ley no distingue. El artículo 67 es muy claro en el sentido de decir compra y arrendamiento de bienes inmuebles, le hace públicos o privados, porque no hay distinción. Eso me tocó hacer una exposición amplia en la Asamblea Legislativa que me invitaron muy gentilmente y expuse no le veía una necesidad de llevar a cabo una reforma del artículo 67, que está muy claro. Sí, leyendo con cuidado, pues se mantienen los supuestos, digamos, aplicativos de los actos condición para que si se cumplen con esos requisitos, pues entonces se va con el régimen, digamos, de aplicación del procedimiento especial, básicamente lo que es la contratación directa y no la licitación pública. Bueno, eso se remonta incluso al reglamento de la ley de contratación administrativa anterior, si no me recuerdo, el 157, donde básicamente tenía fundamentalmente la misma regulación. Tuvo un buen efecto, tanto así que pasó a ser parte de la nueva ley, la Ley General de Contratación Pública. Entonces, a mí me parece que es un buen artículo. El actual. Sí, el actual, el vigente. El vigente. Yo entiendo de que ha habido cierto malestar en ese sentido, porque, digamos, dentro del marco referencial que tiene la vigente ley, se habla incluso de que se aplicará la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos en lo pertinente, no necesariamente siempre, porque lógicamente ahí entra también elementos importantes de ubicación de esta ley de inquilinato, digamos, más fácil. Y realmente, pues, si es aplicable, el régimen de arrendamiento, pues se aplica, porque también el artículo 4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos no solo habla de la posibilidad de contratos en materia mercantil, en materia industrial y muchos otros supuestos, sino que también habla de servicios públicos, que es importante, o sea que perfectamente podría aplicarse. Yo creo que tal y como está redactado genera mucha confusión, me parece muy largo. En la propuesta. En la propuesta, me parece muy tedioso. Claro que se quiere cubrir todas las posibilidades, porque en la ley actual, por ejemplo, se habla de que la administración puede arrendar inmuebles, digamos, antes de dar inicio a la construcción o durante el proceso de construcción, pero no habla de construidos. Bueno, pero eso yo creo que perfectamente por una derivación lógica digamos, de la necesidad del interés público y también del ejercicio mismo de los principios del servicio público y la satisfacción de los intereses públicos, pues yo creo que en eso no habría mayor problema de ubicación a la hora de definir pues un inmueble que pueda servir al interés público, que esté concluido o incluso que esté concluido, pero pueda faltarle algo y que la administración diga, bueno, está concluido, pero quiero que siga adelante con determinados aspectos de este inmueble para satisfacer las necesidades. Bueno, entonces no está concluido siempre. Bueno, por eso las modalidades, digamos, de la adaptación necesaria que debe darse para satisfacer los intereses públicos no amerita, digamos, un cambio sustancial de la redacción del artículo 67. Pero entonces le pregunto... Que me parece es un buen artículo, perdón, y que tiene un antecedente que también tuvo una buena trayectoria. Ok, pero entonces le pregunto al experto, al estudioso, al investigador de nuestras leyes de administración pública. ¿Dónde surgen entonces esas diferencias entre el Poder Ejecutivo, la actualidad, y la Contraloría General de la República? Bueno, es que ha habido una discusión ahí fuerte. Y te agrego nada más un elemento. Ha sido complicado en administraciones pasadas la ejecución, el desarrollo de obra pública. Entraba el papel de la Contraloría, entraba este artículo 67, porque te agrego un tercer elemento. Oyéndote a vos, viendo lo técnico que es el tema, me parece que es una discusión legislativa que se debe desarrollar en estos cambios, si es que existe la posibilidad, pero me parece que es un tema sumamente complicado,
para llevarlo al desarrollo y al planteamiento en un referéndum donde los ciudadanos con educación muy básica o muy desinformados van a decidir sobre un tema Y que a sin todas duda luces sin cuesta duda, comprenderlo. sin duda es un tema complicado. También entra, por ejemplo, los contratos de arrendamiento operativo, los contratos de arrendamiento financiero, los operativos, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, un rentacar, si uno llega y renta, alquila, pues el bien, pues ese bien nunca va a pasar a ser de mi propiedad, ese es el operativo, ¿no? Ujú, Yo pago, el dueño sigue siendo el dueño, yo simplemente lo alquilo, así de simple. ujú, Ese es el operativo. El financiero es la posibilidad, como un leasing, dar la posibilidad para que ese bien, a través de pagos correspondientes, por medio de un mecanismo financiero, pues entonces llega a ser propiedad de quien esté pagando. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Desde el punto de vista, digamos, del estudio que hice, en su oportunidad, que lo expuse en la Asamblea Legislativa, hay un problema que el Contador Nacional, que tiene la potestad, o CONACYF también, eh, digamos, identifiquen qué tipo de contrato de arrendamiento es o sería. ujú. Entonces, digo que era operativo, entonces ahí entramos en un problema, porque realmente el Estado estaría dando el inmueble, pero un inmueble lo da en función de un permiso, ¿verdad? No se está ni donando, ni se está desnaturalizando, sigue siendo público, pero es un bien, digamos, que se presta, digamos, en este caso que se quiere que el BCIE lo desarrolle, que el BCIE pueda ejecutarlo sobre un inmueble público, que a la vez ese inmueble público es básicamente, sigue siendo del Estado, bueno, digamos, todo lo que se adhiere, pues sigue siendo de la administración pública o del Estado. Bueno, eso es un principio básico también de derecho civil, pero bueno, lo interesante es que, perdón, que el contador, en este caso, pues lo que leí, digo que era un contrato operativo. Entonces, lógicamente, es un inmueble que no llega a ser otra vez parte de la, digamos, del Estado porque no es financiero. Entonces, yo creo que ahí había un problema también de ubicación. Y lo que ha habido es una discusión, digamos, bastante marcada entre la Contraloría y lo que es el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo quiere llevar a cabo una ciudad de gobierno, que me parece que es muy buena idea, lógicamente. Ujú. Me parece que es saludable y viene desde antes. Habrá que ver el mecanismo óptimo, ¿verdad? Pero no puede tampoco, digamos, contradecir o ir en contra de las políticas correctas de la Contraloría General de la República. O de la Contraloría también no puede ejercer sus potestades más allá de lo que le marca el principio de legalidad, porque también están sujetos al principio de legalidad la Contraloría como tal y digamos los funcionarios de la Contraloría, porque Se nos también, fue el programa, Manrique, pero lástima. sí, en 30 segundos. Eh, ¿Ves posibilidades? Porque he oído a colegas tuyos muy reconocidos también hablar de que puede tener roces de inconstitucionalidad este proyecto. Sí, bueno, si partimos, por ejemplo, del cercenamiento que se le puede hacer a la Contraloría del régimen de sus potestades que opera de pleno derecho desde el marco referencial de la Constitución Política, eh, y en eso ha sido abundante la jurisprudencia constitucional y que la jurisprudencia misma ha dicho que sería inconstitucional todo aquello que disminuya las potestades de la Contraloría, no así que lo aumente en el ejercicio de sus potestades de fiscalización en la hacienda pública, podría haber evidentemente inconstitucionalidades. Enrique, como siempre, muchas gracias por la gentileza de atendernos. Con mucho gusto y gracias a vos y gracias a todo el estimado público. Muy amable. Muchas gracias, nos esperamos en una próxima edición de Café y Palabras, aquí en el programa donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.